Entonces, como les decía, mi nombre es José Ramiro Bertieri y en TIN Ingeniería de Conocimiento, que es donde trabajo, pues promuevo la redacción de los proyectos para convocatorias de diversa índole. Pues tenemos un trabajo ya de un buen tiempo. Nosotros llevamos 11 años trabajando, ya casi 12 años trabajando como empresa. Y dentro de los temas que trabajamos particularmente está la estructuración o redacción de proyectos orientado a temas como los descuentos tributarios por investigación y desarrollo de las empresas, la participación en diferentes convocatorias y asimismo la evaluación de estos proyectos en diferentes organizaciones. Vamos que un poco la idea y el contexto de por qué surge esta sesión es que pues justamente cuando hemos tenido la oportunidad de evaluar por un lado, pero también cuando hemos tenido la oportunidad de acompañar en la estructuración de estas propuestas, pues siempre se presentan una serie de dificultades a la gente, digamos, como que le causa eh, mucha dificultad de enfrentarse tanto, yo diría, como digamos, un poco la técnica, las herramientas e incluso para los que de pronto han tenido que pasar por ese proceso, presentarse, por ejemplo, lidiar con las herramientas de SENA, Colciencias, ministerios, que pues suelen ser poco amigables. ¿Cierto? Entonces, en ese contexto nos movemos y por eso la idea de hacer esta sesión y de poder compartir un poco algunas vivencias y experiencias del trabajo que realizamos en la lógica de, bueno, de compartir estos aprendizajes, ¿cierto? Entonces, pues ya digamos hemos, eh, entre comillas, perdido media horita, pero bueno, vamos a recuperarla en el trabajo. Permítame entonces, yo ubico mi pantalla, video. Si hay preguntas, pues abren su micrófono puntualmente, lo vuelven a cerrar si hay alguna pregunta. ¿M? Y, o, digamos, o pueden colocarlo por el chat y yo estoy pendiente del chat para ir mirando qué inquietudes hay. ¿Listo? Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla. Perfecto, listo. Entonces, bien, de lo que vamos a hablar entonces era de los temas asociados a la redacción de proyectos y me voy a centrar mucho en el tema de la redacción y ya les voy a explicar un poco por qué, aunque obviamente voy a hablar de formulación de proyectos, que son dos conceptos muy diferentes y este es como el primer tip aquí, y es que eh, son dos actividades distintas. La formulación obedece a metodologías, un marco lógico o en general metodologías asociadas a la gestión de proyectos, todo lo que es el cuerpo de conocimiento de instituciones como el Project Management Institute. Pero la escritura, digamos que es una cosa un poco más instrumental, obviamente, pero que, digamos, tiene su cuento. Y cosa curiosa, pues uno ve en el ámbito de los profesionales, pues típicamente
cualquier profesional, diría uno, eh, hace su trabajo de grado o en las diferentes asignaturas hace o estructura proyectos, pero luego cuando se enfrentan al reto de construir o de describir un proyecto para una convocatoria, eh, un proceso contractual, incluso para estructurar una propuesta comercial para un cliente, pues siempre hay algunas dificultades, ¿cierto? Entonces, es distinto saber formular proyectos de saber escribirlos, si bien ambos son complementarios. Vamos, un poco también el tema es que en el ámbito que nos movemos, que es el ámbito de las actividades de ciencia, tecnología e innovación, pues típicamente se escriben proyectos buscando acceder a recursos de financiación que normalmente se estructuran a través de convocatorias. ¿Y por qué planteo esto? Pues porque en las empresas, en las organizaciones, en las instituciones donde estructuran proyectos, perfectamente pueden adoptar un enfoque, su método, sus fichas, sus niveles de documentación. Incluso dentro de las disciplinas hay eh, métodos particulares. Pero cuando uno se enfrenta a la búsqueda de financiación, pues ya tiene que desprenderse del método propio y atender el método de quien financia y quien pone las reglas, ¿cierto? Y por ahí derecho entonces la gestión de proyectos de investigación y desarrollo, pues obviamente requiere unas habilidades complementarias, ¿cierto? Que son justamente las que se estructuran o las que se desarrollan escribiendo proyectos. ¿Sí? Entonces, en ese escenario y típicamente cuando, no sé si alguien ha tenido, incluso si puede compartir por el chat o alguna, si se han visto en esta situación, es decir, se presentaron a una convocatoria, diga usted, SENA, Colciencias, ministerios, y le rechazaron el proyecto. Y en el mejor de los casos, y digo en el mejor porque no siempre sucede, pues reciben un feedback, una retroalimentación, un concepto escrito de evaluación en donde pues normalmente le hacen ver cosas que empiezan a jugar con mensajes como los que aquí aparecen, ¿no? O sea, que la definición del problema no es clara, que el propósito para el cual se está buscando con lo que se estructura en el documento proyecto, que no hay mucha coherencia entre problema, justificación, objetivos, alcance, es decir, entre los componentes ahí sí de redacción, que muchas veces hay un débil sustento en la teoría o en referentes y digamos que en un caso que pues, también sucede mucho y es que pues a pesar de que hay una buena formulación, un buen trabajo, no es suficiente porque finalmente los recursos son escasos. ¿Sí? Esto particularmente, por ejemplo, en una convocatoria de desarrollo tecnológico del SENA suele pasar mucho. Y es que es una convocatoria nacional donde perfectamente se presentan 7 a 10 veces los proyectos que se financian, es decir, se presentan muchos proyectos, muy buenos proyectos. Fondo Emprender, en el caso de los emprendedores, también tiene esa característica, es decir, son muchos proyectos, buenos proyectos, y pues finalmente, entonces no basta con escribir uno bueno, sino que tienes que escribir uno muy, muy bueno para poder competir. ¿Mm? Entonces, en esas nos movemos, en ese escenario nos movemos, y es clave entender en esta lógica, pues, cuando las organizaciones se enfrentan a estas opciones de estructurar proyectos, pues hay varios escenarios, situaciones. ¿Mm? Y es muy importante entonces conectarse con eso y entender también la razón de ser de por qué se apoya a que las empresas, las universidades, los centros de investigación y diferentes organizaciones presenten proyectos en áreas de investigación, desarrollo e innovación. No sé si recuerdan la imagen de, de ese almacén, ¿sí? Es una nota ya de hace un par de años, en donde pues un almacén muy tradicional de Bogotá, para los que, bueno, y si me ayudan confirmándome de qué ciudades nos están siguiendo en este momento, les agradezco.
Pero pues en Bogotá y este almacén existía también en otras ciudades, tal vez intermedias, si no estoy mal, Girardot y Ibagué. Eh, entonces se acabó esta empresa. ¿Sí? Dejó de existir después de 77 años y es algo que se dice fácil, pero Bucaramanga, Medellín, Juan Diego, los demás, eh, y deja de existir y pues obviamente para el tejido empresarial que deje de existir una empresa de 77 años de historia, pues es una situación que preocupa. Eh, los economistas de corte schumpeteriano dirían es lo más normal, destrucción creativa, pero pues el fenómeno sucede. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque pues a pesar de que es normal que suceda, que típicamente puede pasar que muchas empresas se quiebren o dejen de existir, que agoten su objeto social, sí en el trabajo que nosotros hacemos cuando nos enfrentamos o trabajamos con otros empresarios, pues sí nos enfrentamos a unas situaciones que en la lógica de quien quiere buscar apoyo vía proyectos, pues es importante tener en cuenta. Típicamente, entonces, ¿qué hay que decir? Y esto tiene mucho que ver con todo lo que significa estructurar o redactar un proyecto. ¿M? Yureski está en Málaga, pero es de Cúcuta. ¿M? También había un tía allá en Cúcuta, qué bien. Eh, es muy difícil que haya una convocatoria de proyectos que salve de la quiebra una empresa. ¿Y por qué digo esto? Porque, pues, aparte de que ahora cada vez más exigen unos indicadores financieros, antes no era tan común que exigieran unos indicadores para las empresas que quieren acceder a recursos de fomento, ahora casi que todas lo exigen. Pues, las actividades de investigación, desarrollo e innovación, la financiación de proyectos, demandan unas contrapartidas, demandan unas capacidades, demandan incluso una disposición organizacional que pues es compleja de realizar si una empresa está teniendo complicaciones de orden financiero. ¿Sí? Entonces, y en esto, pues porque como consultores muchas veces nos buscan, las empresas nos dicen, Ramiro, pero es que tenemos esta situación. ¿Cómo logras tú sacar adelante primero la situación financiera de tu empresa para luego pensar en investigación de esa? Y uno diría, es que la investigación no puede ayudar. Sí, sí puede ayudar, pero también la investigación eh, y sobre todo la investigación, tal vez algunas acciones de innovación puedan tener un impacto rápido y efectivo en el flujo de caja de una empresa, en la rentabilidad. Pero normalmente hay que conocer, ¿sí? Entonces, pues típicamente, bueno, en casos puede endeudarse o puede tener algún acceso a inyección de capital. Pero no hemos visto una convocatoria que diga empresas que tengan problemas financieros las vamos a ayudar. Y es la realidad. Entonces, un segundo elemento que también tiene que ver mucho con la lógica del tema de investigación, desarrollo e innovación y es que está pensado los instrumentos de fomento para organizaciones formales. En la gran mayoría de casos es muy raro encontrar un esquema de fomento para comerciantes informales o para organizaciones que no tienen una existencia representativa legal en Cámara de Comercio o unos estados financieros. Ahorita justamente que estamos trabajando con un proyecto de innovación en Cundinamarca, nos pasa eso y resulta que pues varias organizaciones que tenían un perfil interesante pues no pudieron acceder porque no tenían estados financieros al día. ¿Sí? Y pues otras que vienen haciendo la tarea más juiciosas pasaron y les tienen un perfil, un potencial interesante de que les aprueben sus apoyos porque tienen como esos papeles en red. Y un elemento muy importante y es cuando estamos hablando de investigación, desarrollo e innovación, los recursos externos son un acelerador de proceso, pero no son un determinante de que se haga algo. Me explico. Si una empresa necesita mejorar su logística,
pues debe mejorarla con o sin eh, el apoyo de un recurso de fomento, ¿sí? O con un apoyo de un inversor, ¿sí? Debe mejorar la logística y debe mejorarla. Ah, que si tiene los recursos puede mejorar mucho más rápido o puede implementar las mejoras mucho más rápido, sí, pero finalmente debe mejorar, ¿sí? Si una empresa como el TIA se le está agotando su modelo de negocio y pretende hacer más de lo mismo, y usted le puede poner todos los recursos de fomento, de apoyo, de consultoría, asesorías, implementar ISO 9000, en fin, hacer todo lo que sea, pero si el modelo de negocio de la empresa se agotó, no hay manera de que eso resurja, ¿cierto? Entonces los recursos son aceleradores de procesos, pero no son los que determinan, ¿sí? Es decir, si usted necesita nuevos productos o servicios porque su oferta, su portafolio se está quedando obsoleto, eso lo debe hacer con poca o con mucho dinero, rápido o no tan rápido, pero debe hacerlo. Y si usted tiene ineficiencias en el proceso, debe corregirlas independiente que tenga quien se lo financie. Ahora, en la lógica de las instituciones de educación superior y los centros de investigación y desarrollo, pues también digamos, hay unos elementos que son interesantes tener en cuenta. ¿Y por qué es relevante? Por ejemplo, incluso los o como postura, digamos, profesional, nos coincidimos mucho con los planteamientos de una economista, ella es italo-norteamericana, pero trabaja en Inglaterra, que es Mariana Mazzucato. Y Mariana Mazzucato habla del concepto de Estado emprendedor y que dice, mire, ha sido la inversión del Estado la que ha corregido una serie de dificultades en términos de que asumió los riesgos que nadie quería asumir, ¿sí? Y ella, particularmente en sus estudios sobre pues, los casos norteamericanos, menciona cómo los grandes desarrollos desde tecnología, desde el Internet, las pantallas táctiles y un montón de tecnologías que muchas veces se dice, no, es que fue Apple, fue Google, fue IBM, y resulta que ella muestra y dice, quien asumió el riesgo fue el Estado. ¿Sí? Por eso ahora en estos días de marchas y de luchas y de protesta, pues también encuentra uno que es muy legítimo que exista esa reivindicación de la inversión en ciencia y tecnología por parte del Estado. ¿Por qué? Porque finalmente lo que muestra es que, por un lado, correr el riesgo frente a grandes incertidumbres, asumir el riesgo asociado al conocimiento cuando no hay certezas de que eso que se está haciendo genere en sentido estricto dinero, ¿cierto? Mucho menos que quién va a ganar. Entonces, eso es mucho de la razón del fomento y eso tiene un significado muy particular. Eh, en el trabajo que nosotros hemos hecho, por ejemplo, hemos identificado conjuntos de saberes ancestrales que resulta que nadie les para bolas, entre comillas, porque como eso no genera plata, como eso no es claro efectivamente quién gana dinero, no hay una posibilidad, o digamos, no lo pongamos tampoco en un sentido peyorativo del dinero, digamos, pongámoslo en un sentido, digamos, un poco pragmático y es, como no son saberes y conocimientos que permitan generar innovaciones así rápido, pues no se les presta atención. Entonces, aquí en la zona norte de la sabana de Bogotá, en la zona de Villapinzón, por ejemplo, hay un cliente nuestro que está desarrollando un trabajo de recuperación del saber ancestral en hilandería de lana. Diría, bueno, y eso, pues, hay una cosa que como que eso no es un trabajo cultural, es un trabajo muy ligado a la labor femenina de las mujeres de la zona, es un trabajo que tiene unas cosas, pero en principio eso no tenía mucho significado en términos
poder generar valor financiero, que es un saber importante. Claro, alguien hizo la investigación, corrió el riesgo, una persona, y en este caso fue una empresaria, ¿sí? Aunque con apoyo y recursos de algunas instituciones, y construyó a partir de ese saber con el tiempo, no fue de la noche a la mañana, una línea de moda de confecciones basadas en esa hilandería. Pero el primer riesgo lo corrió ella y las instituciones que sistematizaron esa información para hacer visible ese conocimiento ancestral. Y por ahí derecho, sí, entonces en biotecnología, en farmacia o en cualquier ámbito del conocimiento las incertidumbres son grandes y normalmente el sentido de apoyar esas investigaciones es justamente pues irresolverlas. Y por ahí hay un tema sencillamente generar conocimiento y capacidades. Conocimiento que se expresa en, por ejemplo, las publicaciones o en jóvenes investigadores o en doctorados formados o incluso en actividades de apropiación social de la ciencia, como puede ser tener una lección en un museo o como puede ser una conferencia o un evento, ¿cierto? Entonces, se hace la investigación y se fomenta la investigación en este contexto. Todo esto es muy importante porque luego vamos a ver cómo esto toca con la estrategia de las organizaciones y es aquí donde nos... Cuando usted mira el escenario, por ejemplo, de un país como el nuestro, en donde la inversión de investigación, desarrollo e innovación a duras penas alcanza el 3% del PIB, entonces y con cada... La semana pasada se publicó el informe de la misión de sabios, no he tenido oportunidad de revisarlo, pero sí conocí el anterior, el del año 91, y conocí varios ejercicios de prospectiva, de hecho, he tenido la oportunidad de participar en ellos, y pues casi que se vuelve como un libreto repetido en términos de nuestra escasa agregación de valor a los productos, nuestras débiles capacidades en investigación y desarrollo, nuestras dificultades para competir en escenarios globales y con esto pues no quiero pintar un escenario catastrófico, aunque no está de más reconocer que es un escenario muy muy difícil. Por otro lado también pues de a poco, pues más como decir, nuestras y cuando uno mira indicadores, por ejemplo, del Foro Económico Mundial, de los índices de innovación, pues una de las primeras señalamientos es que, pues, eso que les digo, café y petróleo, no exportamos agregación. Dependemos mucho de la tecnología foránea y eso en muchas actividades se ve. Y las exportaciones, pues obviamente centradas en un pequeño grupo de empresas, a pesar de que tenemos grandes temas como la biodiversidad y ese tipo de cosas. Y insisto, no es para generar un escenario de pánico, pero pues es la realidad. ¿Sí? Es eso y la verdad es que no ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, que también es algo que uno debe preocuparse y es que finalmente es un escenario que se mantiene. Técnicamente, por ejemplo, el rango de empresas que no innovan que no son innovadoras según las encuestas del DANE y el Observatorio de Ciencia y Tecnología se mantienen en el 75%. O sea, más o menos el 75% de las empresas de este país no hacen esfuerzos por innovar.
Entonces, pues, obviamente, que haya apoyo a cualquier esquema de fomento es importante, ¿cierto? Yo veo por aquí. En ese escenario, entonces, la surgen unos cuestionamientos que son muy importantes cuando estructuro, cuando escribo proyectos, y es el concepto de pertinencia. Eh, y los planes de desarrollo en Colombia terminan siendo comúnmente documentos que no tienen unas definiciones muy detalladas que se hacen justamente para que pues casi que cualquier iniciativa pueda tener encaje, pero aún así pues hay que hacer el ejercicio de que encaje. Me explico y lo explico con un ejemplo práctico. Hace unos años, un empresario manufacturero de Bogotá, con el cual tuvimos la oportunidad de compartir, nos decía que él, pues, sus clientes estaban en la costa Caribe y que además estaba exportando en Centroamérica y que la estructura de costos lo estaba matando porque él importaba los materiales por Buenaventura a Bogotá y los procesaba y luego colocarlos en tractomula hasta Cartagena para exportarlos. Entonces le decía, pues sí, ese es un problema grande, pero la realidad es que además usted no tiene oportunidad en Bogotá. Bogotá, la de Buenaventura por la línea hasta Bogotá, unos costos logísticos, o sea, vale más traer un contenedor de Buenaventura a Bogotá en tractomula que traerlo de China a Buenaventura en barco. ¿Sí? Entonces, y cuando usted mira la estructura de planes de desarrollo de Bogotá, pues ha ido desestimulando mucho el tema de la industria manufacturera, claramente. ¿Por qué? Pues por lo mismo, pues una ciudad Bogotá que ya prácticamente no existen, que son contaminantes, que tienen, pues es un problema. Es decir, para la ciudad de Bogotá la manufactura no es algo realmente estratégico ni atractivo. Yo veo que aquí están hablando mensajes, pero... Ah, John Williams me dice eso. Sí, claro, en total la inversión en ciencia a duras penas alcanza el uno, no ha logrado, y la de investigación, desarrollo y innovación, eh, entonces, cuando algo que hemos visto y que típicamente le causa mucha dificultad a las organizaciones es que se sientan a formular proyectos sin tener claro siquiera cuál es su horizonte estratégico, cuál es su plataforma estratégica. Y esto es complicadísimo. ¿Por qué? Porque pues técnicamente usted cómo hace para encajar que un proyecto efectivamente le va a generar impacto si usted no tiene claro si quiere diferenciarse en costos o si quiere diferenciarse en atributos de producto, si su problema es la logística o si es no sé, la atención al cliente. ¿Mm? En fin, una serie de dimensiones que eh, usted tiene que tener claro o debería tener claro antes de... Aquí les cuento, yo estoy desde el municipio de Arbeláez en Cundinamarca, en la operación de nuestra firma consultora y por eso se cuelan los sonidos del ambiente. Eh, entonces, si usted no tiene una plataforma estratégica, si usted no tiene una estructura para saber en dónde eh, usted va a hacer más énfasis,
tiene complicación a la hora de escribir y redactar un proyecto. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque justamente pues, dice que para el que no quiere sabe dónde va, cualquier camino le sirve. Ni hablar de lo que significa la planeación de la investigación, desarrollo e innovación. ¿Y esto qué es? O sea, que, ok, usted puede haber definido dentro de su estrategia que su camino es ser eficiente en costos, muy bien, pero ser eficiente en costos puede implicar ser eficiente en los procesos, ser eficiente en sustituir una máquina, mm, reducir operaciones, automatizar, o sea, las posibilidades son muchas y de nuevo, ahí hay diferencias, hay decisiones que determinan diferencias y si usted no tiene claro ese contexto, pues también eh, puede tener mucha dificultad a la hora de estructurar un proyecto, ¿cierto? Entonces, estas son vacíos y hay vacíos que hay que seguir trabajando, vacíos que obviamente cuando estructuro un proyecto me debo conectar. También hay situaciones de orden coyuntural sobre las cuales pues uno puede y debe actuar. ¿Sí? Entonces, pues a veces no es que todo esté tan escrito y determinado, sino que verbo y gracia, si yo dependo de una matemática import y el dólar se me pone a 4.000 pesos, eh, eh, el, en fin, en cualquier otro contexto, simple y sencillamente, pues el dólar, no, ese dólar caro no era relevante. O, verbo y gracia, le digamos, cuando suceden situaciones de emergencia, ¿cierto? Entonces, situaciones de cualquier tipo de índole, un desastre natural, una situación particular que afecta a una organización, entonces hay que buscar esos esquemas de apoyo, típicamente hay que escribir proyectos y pues uno entre la situación de emergencia buscando escribir, no es fácil. Y entonces ahí es cuando nos enfrentamos a ese escenario, pero además hay un elemento complementario en todo esto y es cuál es los niveles de oportunidad con los cuales yo me entero de que existen estos mecanismos de fomento, ¿cierto? Entonces, resulta que yo tengo una idea por ahí volando de pronto, eh, no he escrito nada y me mandan un correo electrónico de alguna institución, un amigo, un consultor y dice, oiga, hay una convocatoria pero cierra mañana, ¿cierto? Entonces, ahí usted ya entró en shock de nuevo, pues porque a qué horas va a escribir eh, o va a aterrizar en papel algo que de pronto estaba simplemente en la cabeza o simple y sencillamente pues empieza a desplegar. Y esto es clave, ¿por qué? Porque pues, típicamente también suele pasar que muchas de las convocatorias se quedan sin quien se presente. Y cuando usted aprende a escribir proyectos, aprende a lidiar con esto. Cuando usted aprende a estructurar una cartera de proyectos, aprende a lidiar con esto. ¿Por qué? Porque finalmente la mecánica es más o menos la misma, la estructura de los documentos es similar y realmente lo que usted debe tener es como claridad en qué es efectivamente lo que quiere hacer. ¿Qué es un proyecto? Un proyecto, y esto es definición del Project Management Institute, es un conjunto de actividades interrelacionadas que buscan alcanzar un objetivo en un horizonte de tiempo determinado y haciendo uso de un conjunto de recursos definidos. Técnicamente, cuando hablamos de proyecto, es unas actividades que se conectan, hay una claridad en dónde se quiere llegar, también hay claridad respecto al tiempo y los recursos que vamos a destinar para alcanzar ese propósito. Y algo muy importante, un proyecto es algo que está escrito, ¿sí? No es algo que está en la cabeza de alguien, no es algo que, digamos, que fundamentalmente quien evalúa
con el solo documento, entre comillas, podría tomarse una idea razonable y hacer justamente esa valoración. ¿Sí? Es muy importante. Y no es lo mismo un proyecto que decir que es que a mí se me ocurrió o como cambió la ley, entonces nos toca, o yo creo que mi proceso debería ser más eficiente. Eh, en fin, las ideas, o es que el cliente nos pide, sí, eso son ideas, eso no son proyectos, es decir, simple y sencillamente son motivaciones, propuestas, los buzones de sugerencias, pero pues no tienen estructura, no están escritos y por lo tanto no podemos decir que es un proyecto. Un proyecto es cuando yo estoy evaluando esas ideas para mirar si efectivamente las llevo a la práctica, si son viables, si tiene algún sentido, ¿cierto? Entonces, la redacción de justamente una organización con la cual trabajamos, que, pues, que llegamos al tema de que la estrategia incluía utilizar unas tecnologías como el blockchain. Blockchain es la base tecnológica de lo que se conoce como el Bitcoin o las criptomonedas, pero es fundamentalmente una tecnología de seguridad informática. Y justamente en esta empresa, pues es muy importante ofrecer seguridad en las transacciones para los actuales clientes, ¿cierto? Entonces, esos actuales clientes están pidiendo seguridad, hay una nueva tecnología, entonces ahí encuentra uno que tiene sentido. Pero ahí no tengo proyecto, o sea, aquí lo que hay es con este insight escribir un proyecto. No es lo mismo un proyecto que una tecnología, ¿cierto? Entonces las tecnologías son fundamentalmente un elemento que nos permite operar artefactos, transformarlos y por ahí derecho transformarlos en valor, ¿cierto? Entonces, la, además las tecnologías no son finales, ¿sí? Tecnologías, no sé si estoy diciendo una baja basada, pero que se incorpora en el nuevo teléfono celular. Es decir, la gente no compraría las cuatro cámaras angulares de altísima resolución por sí solitas, ¿sí? Las compró en el pasado, pero ya hoy por hoy, cuando la gente piensa en cámara o en tomar fotografías, inmediatamente dice, pues, teléfono celular, ¿sí? Es decir, pero obviamente la tecnología de estas cuatro cámaras angulares que permite una mayor resolución o una mejor calidad de fotos, unas fotos profesionales, pues son una tecnología que se incorpora. ¿Qué sucede? Que muchas veces cuando hablamos, especialmente con los empresarios, nos dicen, es que Ramiro, el proyecto es comprar un software. No, o sea, comprar un software no es un proyecto, porque comprar un software usted realmente no tiene ni que hacer ningún ejercicio intelectual, usted lo que tiene que tener es el dinero, girar el cheque y comprar el software. No se debe simplificar el sentido de un proyecto en función de un artefacto tecnológico. Porque además, valga decir, eventualmente comprar un software implica capacitar a la gente a cambio, un diagnóstico, que todos en conjunto sí son un proyecto. Y en este entendido, pues, digamos, nos movemos en un escenario de ideas que son expresiones simples, como les decía, de interés. Las concatenación de las ideas con la intención de llevarla a la práctica son oportunidades. Los proyectos son esas actividades que se interrelacionan buscando un resultado concreto y con unos recursos específicos. Las tecnologías, como les mencionaba, es esto que nos permite construir, usar artefactos. Los productos son los medios de transferencia de valor, entonces a la final lo que les decía, la gente no compra cámaras grandes angulares, sino que se compra un teléfono celular que incorpore una mejor tecnología. Y incluso en este ejercicio está la opción de crear empresas, organizaciones dedicadas justamente a proveer bienes innovadores. Y esos son como los objetos de conocimiento que se configuran en el proceso de innovación.
Comúnmente, entonces, cuando uno le hablan de estructurar proyectos, pues típicamente habla de, hay un enfoque teórico que plantea tres momentos: la identificación, la formulación y la ejecución. Y pues la identificación es justamente esa idea, si a esto vale la oye, cuando formula paso a la ejecución. De la ejecución de un proyecto normalmente me puede surgir una tecnología, me puede surgir un nuevo producto, me puede incluso surgir la creación de una nueva. Ahora, si todo es tan fácil, ¿por qué no funciona para investigación, desarrollo e innovación? Porque hay muchas incertidumbres. Porque a diferencia de los proyectos de obra o a los proyectos en otras áreas, en investigación, desarrollo e innovación siempre hay un grado de incertidumbre. Es decir, usted no contrata el proyecto de construir una carretera a ver si es posible construirla. No, usted antes de contratar la carretera, usted contrata unos estudios de viabilidad, unos estudios de prefactibilidad, unos estudios de ingeniería de detalle, una serie de cosas que le han permitido, cuando usted dice vamos a construir la carretera, es porque tiene la seguridad que se puede construir en un alto porcentaje. Cuando usted habla de investigación, desarrollo e innovación, la incertidumbre es alta, es natural además, ¿sí? No. Entonces, usted puede estructurar un proyecto para determinar si el extracto de una fruta sirve como colorante. Y usted puede hacer 50 ensayos para al final decir, se concluye que el extracto no sirve como colorante. Y el proyecto de investigación es valioso, pero no sirvió para lo que estábamos buscando. Eso pasa y pasa muy frecuentemente. Típicamente, ¿cómo se estructura también una investigación y desarrollo? Hay, por ejemplo, el interés de una organización de mejorar un proceso, y mejorar ese proceso efectivamente se traduce en un beneficio, configura una oportunidad, se busca una tecnología o un conjunto de tecnologías que los resuelvan, y con base en esos antecedentes se construye un documento proyecto que me dice, ok, para mejorar el proceso tal, evaluamos tres opciones y esas tres opciones escogimos esta, nos vale tanto, la implementaremos. Pero a veces también el impulso viene desde afuera y desde la oferta, es decir, yo no tenía mayor complicación o no consideraba que algo fuera importante, cuando llega alguien y me dice, mira, si tú implementas este software o esta tecnología o este elemento, podrás reducir costos en, o podrás mejorar tu eficiencia en, no lo había pensado, pero ya que me lo menciona, evaluemos. Y evaluamos, y si funciona, pues entonces, lógica de estructura. Pero también puede suceder que alguien tiene un producto, una organización tiene un producto y identifica a partir de ese producto que efectivamente mejorar ese producto, desarrollar una nueva versión de ese producto o crear un producto distinto pero que ejecute la misma función, pues es valioso porque podría tener unas oportunidades, o simple y sencillamente crear un nuevo producto para un segmento que no está atendido o para el mismo que viene siendo. Y por ahí derecho incluso se puede estructurar y decir, no sabe qué, pero ya que vamos a crear ese producto, también vamos a crear una empresa nueva que surja para dedicarse a ese negocio. Y por ahí derecho entonces la activación también empieza a generar nuevas ideas. No, verbo y gracia, no sé, en el mundo digital pues son muchísimos, pero ahorita que está ahí, por ejemplo, la empresa Rappi, que es tan mencionada, y que empieza con un tema de mensajería y va escalando a compra. Ahora ya hablan de que Rappi tiene tarjeta de crédito y que se está incursionando en el negocio de las finanzas. Pues eso. Y empieza a construir ahí, puede ser desde dentro de la misma empresa o empresas conexas que hagan cosas similares.
En este ejercicio, pues también nos apoyamos típicamente en cosas como el modelado Canvas o herramientas tradicionales típicas como el análisis DOFA, ¿cierto? Son cosas que usamos. Ahora, cuando uno se enfrenta a estructurar un proyecto, pues típicamente conviene también ubicarse situacionalmente en ese ciclo que les describía de idea, oportunidad, proyecto, tecnología, porque pues las variantes pueden ser muchas, desde no saber cuáles son las causas y efectos de un problema, de tener claras las causas y efectos y buscar más bien un aliado para construir un proyecto, o de tener un proyecto y buscar quién me ayude a ejecutarlo, incluido la financiación, o de tener un problema bien definido y lo que se busca es una tecnología, o al contrario, de haber desarrollado una tecnología y buscar, por ejemplo, quién la adquiera o quién la compre, o de buscar organizaciones que que me apoyen en la comercialización o en nuevos productos. Y esto se ve muy empresarial, pero ojo, los casos, por ejemplo, de innovación en el sector público, lo que nos muestran es que esto mismo está sucediendo, verbo y gracia, o de conexión entre público y privado. Corpoica Agrosavia, que es un centro de investigación agrícola estatal, tiene estudios de suelos como servicio y se alió con Servientrega y Servientrega le vende en los municipios de Colombia a los campesinos una bolsita donde toman la muestra para el estudio de suelos y por correo la envían a Corpoica y luego Corpoica devuelve el resultado del estudio de suelos vía correo electrónico o vía correo físico, ¿cierto? Entonces, miren cómo una institución de investigación con un producto que tenía ya desarrollado, pero que no estaba llegando a los usuarios a través de una alianza con otra empresa, empezó a trabajar en un mayor alcance. ¿Sí? Entonces, eso. ¿Cómo se arranca típicamente la formulación de un proyecto? Bueno, pues se arranca definiendo y justificando un problema. Y un problema, en esto hay que decirlo, que cuando uno se enfrenta a documentos que ha escrito la gente, le dan demasiadas vueltas y a veces ni siquiera logran definir concretamente cuál es el problema. Dígalo en 4 palabras. Y obviamente, eso es una exageración, pues no siempre se puede, pero a lo que vamos aquí es, sea sintético. ¿Sí? Busque, no es que en el principio todo era oscuridad, no, 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 no. Concreta y claramente cuál es el problema, logre definirlo y trabaje mucho en la definición de eso, porque a partir de ahí es que usted empieza a estructurar todo lo que viene después. Entonces, un problema pues también tiene unos quienes, unas personas que están vinculadas a ese problema. Hay una delimitación territorial, un dónde, una empresa, una región, puede ser un problema de todo el país, no, no se descarta. ¿Sí? Y muy importante, hay unos efectos visibles, ¿sí? Que en la medida en que usted los pueda medir o valorar, tiene una línea de base. Me explico. Tiene 5 palabras. Tal vez no. El problema es la materia prima se encareció. Ese sí es un problema de la empresa. ¿Y cuáles son los efectos visibles? Incremento en los costos, hay derecho. Y usted los puede medir, es decir, se puede valorar. Eh, un problema puede ser, los trabajadores se están enfermando. Bueno, es un problema, sí, claramente, unos trabajadores que se enferman, pues había que mirar. Si no se saben las causas, indagar sobre ellas. Si se tienen identificadas, pues tomar los correctivos. Y usted puede medir que pues, el 5% de los trabajadores estuvieron incapacitados, el tanto porcentaje de los trabajadores, ¿sí? Usted puede construir una línea de base. Eso es muy importante. Ahora hay problemas de problemas, hay problemas que eh, tienen una dimensión más grande que otros, ¿no? Y eso se hace notar, por ejemplo, en, pues, ¿a quién le importa?
¿A quién le importa el problema? Si el problema no le importa a nadie, entre comillas, si a nadie le preocupa o a muy pocas las personas le preocupan, no es que sea más o menos relevante, pero sí hay que obviamente hacerlo notar y saber por qué. Pues porque un problema que afecta a toda una comunidad, a un conjunto de empresas, a muchas organizaciones, es mucho más relevante de resolver que el problema que afecta a uno solo. En términos de número, hay que mirar efectivamente otras dimensiones. Una, por ejemplo, es si es posible convivir con el problema. ¿Mm? Es decir, algo que parece problema, pero a la final llevamos 10 años así. Tal vez no es tan grave, ¿sí? No es para tanto. O además hay unas situaciones que implican que aunque hoy no haya esa afectación o a nadie le importe, el riesgo a futuro costos asociados, los típicos cuellos de botella, es decir, por una ineficiencia en un sistema no podemos atender a todos los que deberíamos atender, pero el resto de la capacidad está bien. O en temas que tienen que ver más asociados con, por ejemplo, no es que estemos eh, teniendo un mal desempeño aparentemente, pero el entorno en la lógica de los involucrados, es decir, identificar quién es capaz de resolver o arreglar el problema, quién pone dinero, quién pone recursos, habrá gente que se oponga o organizaciones que y además quién sale ganando. Otras dimensiones que tienen que ver con el problema es justamente si hay alguien que tenga expectativa de apoyar sin necesariamente buscar un beneficio, quiénes serían los primeros usuarios, los famosos adoptadores tempranos, y quién ve y genera nuevas oportunidades y eso está resuelto. Cuando hablamos de los efectos, típicamente los fines en metodologías de marco lógico pues son unas condiciones ideales, ¿no? Entonces, si mi desempeño no es bueno y yo quisiera tener un desempeño de nivel internacional, mis costos asociados son altos y yo no quiero que vuelva a fallar ese proceso. Si por alguna circunstancia se presenta una catástrofe, debemos tener la posibilidad de continuar funcionando. Piensen ustedes en un hospital. Muchas veces el tema tiene que ver con aspectos más intangibles, ¿no? Que cambie la cultura, que sea sostenible, que sea escalable, que sea replicable, son cosas que típicamente están en una lógica de problemas que encadenan. Ahora, los problemas también tienen que ver mucho con la mirada con la cual se analizan, ¿no? Entonces, pues a veces hay cosas que simple y sencillamente cumplieron su vida útil y por eso hay que reemplazarlas. Hay otras que no tenían la capacidad de atender lo que estaba requiriendo, capacidad, no sé, Transmilenio también van evolucionando las necesidades, gracias a los vehículos de gasolina versus los eléctricos, ¿cierto? Entonces ya la energía limpia está mucho. Y otros, digamos un poco ahí el concepto también de cierto personaje que decía que pues, poníamos que hacía lo mismo y más barato y que tiene que ver con malas decisiones que se tomaron, ¿sí? El uso que se le ha dado, ¿sí? Pero también hay veces otras cosas
problema, ¿no? Eh, Tan de buenas o tan de malas que el puente se quebró porque justo el meteorito cayó ahí. Y cuando cayó ahí, entonces muchas veces la gente dijo, oiga, pues externa que lo hace visible. Ahora, cuando hay situaciones de este estilo, pues también es importante reconocerlo porque hay cosas que usted no controla, ¿sí? Y hay cosas que usted debe tener en cuenta para redefinir la situación y que tienen que ver justamente con la forma en cómo usted escribe un proyecto. Eh, Cuando usted en una redacción de un proyecto apela a cosas que no controla, muy seguramente lo van a descabezar. Es que mi empresa será rentable si el dólar baja a 2000. Eh, ay, ¿Quién controla eso? Muy difícil. O en otras circunstancias, entonces también la redefinición asociada a estas cosas. Entonces, típicamente, siguiendo, digamos, por ejemplo, en la línea de lo que tiene que ver con los aspectos tasa de cambio. Eh, Dadas las circunstancias de que el dólar está costoso, identificamos que hay una oportunidad de generar un nuevo producto, un nuevo servicio con materiales locales. Listo, y si el dólar se vuelve a poner barato, pues no importaría porque lo importante es desarrollar el producto ahora que hay una oportunidad de mercado. ¿Sí? Digamos un poco esas cosas pueden jugar a favor y en contra. El marco lógico, que es la metodología que típicamente se usa para estructurar proyectos, aunque pues, tácita o explícitamente, ¿no? Algunas convocatorias como la del SENA la piden, en otros casos, pues, digamos, siguen la estructura de los formatos sin declararlo claramente, ¿sí? Pero, pues, fundamentalmente, a lo que va uno también a entender es que no siempre con un proyecto se resuelve todo el problema. ¿Explico? Una empresa puede tener 50 factores que afecten su productividad y un proyecto solo atacará uno, dos, tres de ellos. Y una empresa o una organización quiere desarrollar un nuevo servicio, pero con un proyecto solo hará un pequeño prototipo para ver si funciona. ¿Sí? No va a llegar al mercado. Entonces, el proyecto contribuye a resolver el problema y ahí es cuando surge el concepto del alcance, que también es algo muy importante, ¿cierto? Entonces, cuando se escriben proyectos a veces se tiende a exagerar en el alcance diciendo que uno va a hacer la seca y la meca, que va a hacer mil cosas y resulta que cuando los evaluadores dicen, uy, pero usted con tan poquita plata piensa hacer todo eso, o usted con tan escasos recursos o en tan poquito tiempo, de verdad, no, no es razonable. O incluso en la otra lógica, ¿no? ¿Sí? Usted con tantos recursos y solo va a hacer un prototipo. Entonces, eso es claro. Cuando cuando, digamos, usted descompone un problema y lo descompone en los factores que están incidiendo en el mismo, pues usted puede traducir eso en causas, esos efectos visibles, y a partir de esas causas, entonces entender que si usted agota las causas del problema, pues vuelve el problema. Entonces, ese es un punto clave sí, digamos, está pensado el concepto de marco lógico. Y de nuevo, ¿sí? Entonces, si yo logro mejorar la eficiencia, si yo logro mejorar la respuesta al cliente, si yo logro mejorar uno u otro factor, mis indicadores me mostrarán que voy a lograr resolver el problema también en un X porcentaje o incluso a resolverlo en un nivel de desempeño aceptable.
De nuevo, los temas no controlables se configuran como supuestos, es decir, cosas que yo puedo asumir y que finalmente los debo contemplar, pero obviamente no puedo definir objetivos en función de supuestos. Mi objetivo general a la hora de escribirlo será una formulación positiva de mi problema, es decir, si mi problema es la baja productividad de mi empresa, pues mi objetivo será mejorar la productividad de mi empresa. Si el problema de un proyecto que quiere desarrollar un producto nuevo está centrado en unas necesidades específicas de un segmento de clientes, pues el objetivo será generar una solución que atienda esas necesidades específicas. Y por ahí derecho, las causas del problema se asocian a objetivos específicos y la materialización de esas causas o mejor, la materialización de esos objetivos que atacan esas causas, pues serán los componentes específicos de un proyecto. ¿Sí? Así tal cual los piden la gran mayoría de organizaciones que financian. En la práctica, o sea, usted me dice, voy a desarrollar un nuevo producto para un segmento de mercado no atendido. Ok, ¿y ese nuevo producto qué tiene? No, tiene un prototipo, tiene un modelado de negocio, tiene unas pruebas de mercadeo y tiene un diseño de marca. Bueno, cuatro componentes que si usted los hace bien, razonablemente bien, entendería que podría llegar al mercado con un nuevo producto, ¿cierto? Y que están correlacionados. Entonces usted puede decir, no, es que hice el prototipo, pero no tengo el modelo de negocio, entonces no sé si voy a ganar plata o no sé cuánto cobrar. Muy grave. O no tengo el diseño de la marca, entonces no sé con qué mensaje comunicacional voy a salir a comercializar el nuevo producto. Grave. Ahí es donde se... ¿Y los resultados qué son? Un prototipo, planos, especificaciones, un registro de marca que se hace ante la superintendencia, un manual de uso que es una publicación, un evento de lanzamiento que es una actividad de apropiación de conocimiento, ¿cierto? Entonces, esas son, digamos, los insistir mucho entonces en que en el esquema de marco lógico, y insisto, esto no es un curso de marco lógico y no lo podríamos hacer en hora y media que tenemos, eh, pero pues fundamentalmente esa es la estructura. Eh, por qué esto es importante? Porque muchas veces cuando no, a uno le llegan proyectos para evaluar, uno encuentra que casi de manera unívoca y sin mucha sustentación se dice lo que hay que hacer es los datos, las posibilidades en general, lo que describe y estructura el problema me dice que hay muchas opciones de abordar, pero cosa curiosa, ya se partió de una idea preconcebida, ¿sí? Entonces casi que se estructuró un problema para una solución que ya aparentemente se conocía, ¿no? Entonces, en estos días que estamos por de financiación o de fomento. Ah, pero es que la convocatoria dice sí, pero la convocatoria tiene unas limitaciones. Y una de las limitaciones es que si usted está haciendo investigación, no tiene tan claras esas definiciones de solución, sino que las va a descubrir. Entonces, cosas como esas, pues también es importante. Y obviamente, cuando yo tengo todo ese abanico de cosas que mencionamos ahora al rato, la dimensión, los efectos, la incidencia de los involucrados, eh, todo lo que tiene que ver con quiénes son los interesados, los primeros usuarios, yo puedo tener unos antecedentes, alcance y justificación. Eh, Puedo estructurar en función de estas alternativas y actividades
unos paquetes de trabajo, unos entregables que me estructuran estos componentes que les mencionaba, ¿no? Entonces, desarrollo de un nuevo producto para atender una necesidad de X mercado tiene un componente prototipo, un componente modelo de negocio, un componente de apropiación de conocimiento, un componente de formación del personal, un componente de eh, propiedad intelectual. Y cada uno de esos se hace vez más. Todas las convocatorias lo exigen y ahí también a veces se patina mucho porque no, que no hay riesgos, no, siempre hay riesgos, ¿sí? Riesgos que tienen que ver con situaciones que usted no controla, obviamente, pero también con situaciones propias del desarrollo y ejecución del proyecto. Y en ese sentido, entonces, caracterizarlos, valorarlos, saber si pueden afectar el mundo. Típicamente un proyecto de investigación y desarrollo comprende, en mayor o menor grado, pero casi siempre comprende, consulta de información. ¿Sí? No, no se arranca uno a construir y prototipar y desarrollar sin siquiera haber hecho una revisión de, venga, ¿qué hay nuevo? ¿Por qué? Pues porque todos los días salen cosas nuevas. ¿Sí? Todos los días sale información nueva que puede ser útil para ese desarrollo. Obviamente el diseño, el desarrollo y prototipado, pruebas, compilación de resultados, documentación y divulgación. Y pues todo esto entonces juega en la medida en que pues hay que tratar de organizarlos en una estructura de tiempos y también entendiendo claramente que hay precedencias. Pues me explico, ¿sí? Yo no puedo hacer las pruebas del prototipo si no he construido el prototipo. Y parece obvio, pero gran cantidad de errores que uno detecta en la estructuración de proyectos tienen que ver con eso, ¿no? Entonces, no es sola fácil, mandemos todas las actividades a todo lo largo del cronograma. No, tiene sentido. Porque además un cronograma tiene asociados recursos, me explico. Usted en el diseño necesitaba un ingeniero, en las pruebas necesitaba un médico, ¿sí? Entonces usted contrata el recurso en función del tiempo que lo necesita. O para los diseños y prototipos usted necesitaba materiales de unas características, para las pruebas necesitaba un ensayo de laboratorio. ¿Sí? Y ahí eso. Y obviamente entra a jugar ahí la financiación, que es muy importante que tenga cuando usted presenta un proyecto a una instancia de fomento, tenga en cuenta que quien lo financia también tiene un interés en unos productos específicos. Cuando los empresarios se presentan a convocatorias especialmente de Colciencias, y para tener el ejemplo concreto, entonces dicen, ay no, pero es que eso de publicaciones y de paper, no, qué mamera. Eh, pues puede que sí, pero para Colciencias, cuando financia proyectos, es muy importante que haya publicaciones de artículos científicos. ¿Sí? Y él es el que está financiando. Lo mismo el tema de sistematizar y compartir los aprendizajes. Los fondos públicos buscan no solo resolverle el problema a uno, sino que muchos más aprendan. Entonces, hacer eventos, conferencias, actividades que permitan difundir ese conocimiento son relevantes. Y, obviamente, los indicadores, verbo y gracia, lo que pasa en las universidades, ¿no? Que necesitamos mejorar el ranking de nuestros grupos de investigación. Listo, entonces, ¿cómo lo hacemos? Con publicaciones, patentes, jóvenes investigadores, doctorados, pues todo eso justamente tiene unas implicaciones. Entonces, es muy importante entender esto porque todo eso tiene incidencia presupuestal. Me explico. Hacer un prototipo vale 10 pesos. Hacer el prototipo, sistematizar la experiencia
compartir la experiencia con otros empresarios y hacer un paper ya no va a valer 10 pesos. Hay trabajo adicional que alguien debe hacer y que implica unos recursos. Y, digamos, conectarse y tener mucho, un tema muy importante es tener una coherencia entre los roles y las actividades y los perfiles de las personas en función de las responsabilidades que cada... ¿cierto? Aquí me voy a centrar, digamos, como muy en el módulo, en la médula de esta conferencia. Y es un poco, como unos básicos en función de lo que les decía, a partir de nuestra propia experiencia hemos sido muy importante. Primero que todo, verifique cuando se va a presentar una convocatoria si tiene opción. Y si no tiene opción, no le vote corriente. Lo digo, ¿verdad? Es que si hacemos, o sea, verbo y gracia. La convocatoria exige unos indicadores financieros. Si usted no los cumple, no le vote corriente. La convocatoria dice que es para empresas de más de 3 años de constituidas. Si usted no tiene 3 años de constituido, busque otra opción. Insisto porque muchas veces también, o sea, por requisitos de forma, se rechazan, no le dan aún la base. Pero miércoles, o sea, que a usted lo rechacen porque no cumplió un requisito o porque se le olvidó anexar un documento, pues imagínense. Eso es grave. No, no debería pasar, pero pasa. Entonces todo eso. O que la experiencia, a usted le decían que debía demostrar experiencia en X cosa y usted anexó un diploma. No, un diploma no es experiencia, un diploma son estudios. Una experiencia se certifica con una carta, con una certificación de experiencia, con un contrato, con unos documentos que son. Punto muy importante en esto. En esa primera etapa también cuando uno está estructurando árboles de problemas y de objetivos en el esquema de marco lógico, pues para pegar. Sea muy crítico, sustente lo que dice y lo que afirma en datos y en teoría. Es que a mí me parece que, mm, pues de pronto en el ámbito de algunas ciencias sociales puede haber validez en esas posturas, pero de resto eh, hay una oportunidad de mercado. ¿Cuántos clientes, cuánto consumen, cuántos están insatisfechos? O sea, eso es con datos. Hay una ineficiencia en el proceso. ¿De cuánto? O en la teoría, ¿no? O sea, implementando esquemas de energías alternativas, estudios indican que puedo ahorrar tanto. Ok, ¿quién lo dice? El Instituto X de Alemania o de Francia o de Europa o de Estados Unidos o de Colombia. Ah, bueno, listo. Eso es muy importante. Y contemplar algunos escenarios que tienen que ver es qué pasaría, lo que mencionábamos, ¿no? ¿Qué pasa si no se resuelve el problema? ¿Qué pasa si se resuelve a medias? Eh, y entre comillas, no con la intención de resolverlo a medias, ¿no? Sino que muchas veces en los riesgos o en las ventajas, ¿no? Cuando usted avanza en la solución de un problema, por ejemplo, puede encontrar nuevos aliados. Cuando usted está estructurando, escribiendo un proyecto, es muy importante que trate de identificar posibles alternativas de solución. No que se pegue de una sola, que usted ya decidió que esa es y que esa es y que el proyecto es. Hay que ser muy flexible en la lógica de las propuestas de solución que uno identifica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque además eh, esto también le puede ayudar a encontrar oportunidades de financiación donde no siempre las ha visto. Me explico.
Colciencias, por ejemplo, tiene una convocatoria que se llama Jóvenes Investigadores. Y Jóvenes Investigadores es una convocatoria que busca formar jóvenes investigadores. Ahora, ¿cómo lo hace? A través de proyectos. ¿Qué pasa? Pues que yo puedo tomar pequeños componentes de mi proyecto y trasladarlos como un proyecto de formación para un joven, midiendo el alcance, pero yo voy avanzando. Él se va formando y yo voy resolviendo. Entonces, eh, hay un proyecto, convocatorias que hablan o de actividades específicas o de financiación de, por ejemplo, en tecnologías de información, ¿no? Hoy hay mucha convocatoria de fomento para implementar tecnologías de información en las empresas. Bueno, pero el problema es únicamente ese, o ese con otros que yo vaya resolviendo puedo mejorar. ¿Sí? La alternativa siempre hay caminos diversos y simple y sencillamente en la medida en que uno va avanzando va descubriendo incluso esas nuevas posibilidades. Y esto, aquí debo decirlo, donde más raja uno los proyectos es en la pobre sustentación teórica. Hay cierta cultura de desprecio hacia la teoría, a la teorización, que no es buena. Eh, Me explico, o sea, 2009. Exportaciones al Canadá de frutas. Y el proyecto era crear una comercializadora de frutas. Digo, oiga, pero ¿cómo me va a traer datos de hace 10 años? Ay, no, es que no habían más. Y además la gráfica mostraba que era un pésimo negocio crear una comercializadora porque cada vez había menos ventas. Más se quiebran los proyectos porque uno empieza a decir, bueno, y el método, y el marco teórico, y estas cosas que los profesores evalúan. Además que comúnmente, nosotros no somos docentes ahora, pero lo hemos sido, nosotros aquí en nuestra empresa, pero comúnmente quienes buscan para evaluar son docentes universitarios. Y los docentes pues tienen esa estructura. Entonces, para ello es muy importante la ortografía, la bibliografía, que sea reciente, ¿sí? Y ahí se quiebra muchas veces. Y obviamente también en la lógica de la estructura de método, actividades y alcanzar unos indicadores, como les decía, entonces quien financia busca mostrar eso en términos de unos logros específicos. Entonces, muchas veces, ¿no? Que la convocatoria es de investigación, desarrollo e innovación y entonces crear prototipos. Sí, muy bien, pero póngale alguito de publicaciones, algo de apropiación de conocimiento para fortalecer. De hecho, verbo y gracia, el SENA, por ejemplo, en la convocatoria exige algo que se llama transferencia de conocimiento. Es decir, que no es si quiere, sino que es obligación. Efectivamente se articulan unas actividades con otras. Tenga en cuenta que típicamente casi todos los instrumentos de fomento le van a exigir poner dinero, contrapartida. Y además que va a haber imprevistos. Entonces, contemple eso porque no solo es pensar en los recursos que me dan, sino también en los que debo aportar. Y en esto vuelvo, insisto, también a veces se pegan unas piteadas.
en la lógica de el personal. Ahora, si usted ya tiene un equipo de trabajo, pues muy bien, pero químico o alguien que sepa de investigación y desarrollo en alimentos. Y es más, en el espectro es muy amplio, ¿no? Es que es un producto alimenticio a base de leche. Debe haber alguien que ya se, o sea, no puede ser un producto donde aprender. Vuelve el tema, que el diseño de la máquina, pues el diseño de la máquina lo hace un ingeniero mecánico. La optimización del proceso de logística lo hace un ingeniero industrial que tenga conocimientos de logística a través de un posgrado, experiencia laboral.
En este momento me están escuchando, por favor me confirman. Hola, ahí me están escuchando. Ahora, eh, tratando de compartir la pantalla, me falta solo un slide. No sé si ahí, ahí la ven. De una, pero típicamente como lo que les decía, ¿no? Me enteré que la convocatoria y entonces yo quiero es a ver cómo me meto en la convocatoria y realmente lo que hay es que trabajar desde el otro lado, tener una estrategia clara como organización, como universidad, esto es para cualquiera, no solo para las empresas, ya, la misma las universidades, en qué quieren volverse eh, relevantes como generadoras de conocimiento, en qué áreas, ese conjunto de problemas clave que quieren atacar y tener un conjunto de portafolio de proyectos que puedan estructurar, incluso es sano tenerlos escritos independiente de la convocatoria, es decir, los marcos teóricos, los marcos referenciales. Nosotros tenemos algo que llamamos un poco el reciclaje de código en la formulación, que es tener como los extractos de la bibliografía que usamos en diferentes escritos, porque eso nos da una base. Y cuando salgan las convocatorias, entonces uno ya tiene todo un espectro. Y miran que ustedes, por ejemplo, hay descuentos por inversión en investigación y desarrollo, jóvenes investigadores, las convocatorias de regalías, los de fomento a emprendimiento, las de proyectos que hay en las universidades, en las alcaldías, en los ministerios, las de formación de personal, incluso temas de cooperación internacional o los de esquemas de apoyo en diferentes ámbitos. Si yo soy un grupo de investigación, aló, sí, sería apoyados algunos trabajos previos en, no sé, en el procesamiento de alguna especie o algún fruto o algún producto. Entonces, yo puedo tener perfilados algunos proyectos que cuando salga una convocatoria yo le puedo decir a una empresa, mire, yo ya tengo estos avances y con estos avances podemos presentarnos a esta convocatoria y concretar cosas más claras, ¿sí? O sea, insisto que esto no es solo un tema del lado de de la empresa, sino también del lado de la universidad, los centros de investigación. Pero muy importante, insisto, escritos, no que estén en la cabeza de nadie. Y bueno, vamos con esto cerramos un poco esta jornada atropellada, pero que espero que haya sido de su utilidad. Si hay preguntas, bienvenidas, compartirles el mensaje a los que no han hecho parte y bueno, veo que algunos de los que han tomado nuestro curso ya están ahí, pero para los que no, compartirles este mensaje de estamos en inscripciones de una nueva versión de nuestro curso de formación de consultores en gestión de innovación, curso que ya hemos hecho por 10 versiones y que busca justamente dotar de elementos teóricos, prácticos, científicos a la gente
trabaja en estos temas para que tengan este contexto y puedan obviamente desarrollar una mejor labor. Nuestros datos de contacto, que obviamente esta presentación la vamos a subir al portal, entonces si quieren nomás pues tomen nota de la dirección del portal, innovacionabierta.com.co, y ahí van a encontrar la presentación y la grabación obviamente por si de pronto se perdieron algún detalle o quieren volver a repasarla. Muchísimas gracias. Y bueno, si hay alguna inquietud, si hay alguna pregunta, si hay alguna duda adicional, pues bienvenido y agradecerles a todos por estar aquí, por compartir y esperar que haya sido de... Alejandro, estoy mirando por aquí que decía Adriana está en Bogotá, Jorge en Cali, eh, Néstor Fuagues, Fundación eh, Autónoma del Caribe o Autónoma, William en Bucaramanga, Yureski está en Málaga, Yureski estabas trabajando con temas de RFID, ¿cierto? Bueno, en fin.